Muy buenos días. Hoy nos corresponde hablar del Premio Nobel de Fisiología o Medicina otorgado en 1928. El galardonado de ese año fue un microbiólogo francés, Charles Jules Henri Nicole, nacido en Rouen el 21 de septiembre de 1866, Rouen en Francia, y fallecido en Túnez el 28 de febrero de 1936. Vamos a decir que Túnez es una colonia francesa. En esa época y durante muchos años después siguió siendo colonia francesa todavía, o sea, durante unos cuantos años después. Su padre era médico en Rouen y el hermano mayor, Maurice, también fue médico. Y Maurice se dedicó a la microbiología y entonces era profesor del Instituto Pasteur de París y posteriormente fue director del Instituto Pasteur en Constantinopla. Constantinopla, allá en Turquía. Charles siguió los pasos de su padre y hermano. Estudió medicina en Rouen, se graduó, cursó el grado médico en el Instituto Pasteur, se fue hacia el Instituto Pasteur de París y se graduó en 1893 trabajando el campo de la microbiología como su hermano Maurice. Una vez graduado, regresó a Rouen como profesor de la Facultad de Medicina y director del Laboratorio de Microbiología en Rouen. Desde 1893 hasta 1903, esos son 10 años, hasta entonces estuvo trabajando ahí en Rouen. Pero en ese momento fue nombrado director del Instituto Pasteur en Túnez y marchó hacia el norte de África y marchó hacia la inmortalidad, porque estamos hablando de él hoy aquí, no por lo que hizo en Rouen, sino por lo que va a hacer en Túnez, que todavía no lo he explicado, ¿no? Ahí en Túnez se mantuvo hasta su fallecimiento. Vivió todo el tiempo en Túnez. Durante su segunda estancia en Rouen, esta que estábamos hablando anteriormente, del 93 al 1903, 1893 a 1903, perdió la audición. Pero bueno, para ser microbiólogo no es tan importante el oído, gracias a Dios. Si no, él hubiera visto su carrera frustrada en ese momento. Fue hacia Túnez, comenzó a investigar, llegó allí a este instituto y entonces comenzó a desarrollar la investigación en vacunas. Y el Centro Pasteur de Túnez se convirtió, bajo su dirección, en un importante centro de desarrollo de vacunas. Dedicó mucho tiempo a investigar enfermedades endémicas del norte de África y sobre todo en ese momento había una enfermedad que causaba mucho daño, el tifus, y descubrió la forma de transmisión del tifus que hasta que llegó Nicole no se conocía. O sea, sabía que el tifus se transmitía, pero no se sabía cómo, que era una enfermedad infecciosa. Y el tifus reúne varias enfermedades, vamos a hablar de ello. También realizó investigaciones respecto a otra enfermedad que era un azote en el norte de África en aquella época y que aún continúa siendo un azote en África, pero ya no tanto en el norte, sino en el centro de África, la región más boscosa, la región que tiene más selvas, más ríos, la malaria. Investigó tifus y malaria, que eran los dos grandes problemas de salud en esa época en el norte de África. Con el nombre de tifus se conocen varias enfermedades infecciosas causadas por infecciones de una bacteria del género Rickettsia. Hay infecciones de Rickettsia que antiguamente pues, se hablaba también de tifus de ellas, pero ya se han eliminado, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas, la fiebre tifus japonesa, etc. Actualmente, como tifus, se reconocen dos enfermedades, el tifus exantemático epidémico y el tifus endémico o tifus murino. Vamos a hablar de ellas dos sobre todo. Bien, el tifus epidémico, el exantemático epidémico, que fue con el que más trabajó Nicole, se transmite de persona a persona por el piojo. El piojo del cuerpo pasa de una persona a otra, desde luego las condiciones higiénicas no son las mejores de una persona a otra, pues el piojo va pasando de una persona a otra y va contaminando. Y entonces decimos la picadura. Bueno, no es exactamente la picadura. El piojo pica, pero cuando el piojo pica, defeca. Y en las heces fecales salen las riquezas, que caen ahí en la zona de picazón. La persona llega, como tiene la picada, la picazón no de la picadura, como tiene la picadura del piojo, pues entonces tiene picazón y entonces comienza a rascarse. Y al frotarse, lo que hace es introducir la riqueza dentro de la lesión pequeñita que produjo la picadura del piojo. Por tanto, no se transmite por la picadura del piojo, se transmite por las heces fecales que el piojo deposita en la piel. También puede ser que la persona después se lleve las manos a los ojos, y al echarse las manos a los ojos está llevando riqueza a los ojos y se contamina por esta vía. O sea, la transmisión del tifus exantemático epidémico es por las heces fecales del piojo que deposita cuando defeca la persona y cuando esa persona entonces se rasca, pues va a introducirlo dentro de la picadura o cuando se lleva las manos infectadas con heces fecales de piojo a los ojos, pues también lleva ya la infección. Esto es importante distinguirlo. Ahora,
¿Qué tipo de riqueza es la que produce el tifo exantemático epidémico? La riqueza Prowazeki. Y bueno, el tifo se considera, bueno, para ver que en la epidemia, como es, pues, para que vean la importancia del tifo exantemático epidémico, podemos decir que en el siglo XVII murieron en Inglaterra, en una estadística inglesa, más personas en la cárcel, más reclusos por tifo de los que fueron ejecutados. Y cuando acá en Inglaterra ejecutaban por cualquier cosa. En este siglo se considera que el tifus fue la principal causa de muerte en Europa en el siglo XVII, que estábamos hablando. Durante la invasión a Rusia de Napoleón, siglo XIX, el ejército francés perdió más combatientes por tifus que precisamente los que mataron los rusos en combate. O sea, entre el invierno, el general invierno y el tifus fueron los grandes enemigos de Napoleón con la invasión a Rusia. El tifus epidémico fue un asunto terrible durante las dos guerras mundiales, sobre todo en personas que estaban combatiendo, que no podían bañarse, que no podían tener una buena higiene, y en poblaciones que estaban desplazándose de un lugar a otro. Murieron miles de soldados por esta infección, pero murieron también miles y miles y miles de personas en población general europea durante las dos guerras mundiales por tifus. El tifus fue un verdadero problema en toda esta época. Pues se dice, y está documentado, que Ana Frank, la Ana Frank del diario Ana Frank, y su hermana murieron en el campo de concentración de Bergen-Belsen, pero no fueron ejecutadas, ni fueron gaseadas, sino que murieron de tifus. Fueron después cremados los cuerpos, pero la causa de su muerte fue tifus. El tifus endémico, o tifus murino, es transmitido por la pulga de la rata, por eso se llama murino, de roedor de la rata, ¿no? Y la bacteria que lo causa es la Rickettsia typhi, tiene el nombre mismo de la enfermedad, Rickettsia typhi, que está en la pulga de la rata y es transmitido de la rata al ser humano por la picadura. En 1922 se reportaron entre 26 y 30 millones de casos de tifus endémico de murino en la antigua URSS. Fue una época terrible y estos 25 a 30 millones, pues murieron unos cuantos. Se muere menos, o sea, es menos agresivo el tifus endémico que el tifus epidémico. El epidémico es más grave, mata más personas. Para los que piensen que el tifus ya pasó de moda, que es cosa del pasado, que estamos en el siglo XXI, que ya eso no tiene importancia, les voy a decir que en el 2018, no en África, en Estados Unidos, en el condado de Los Ángeles, se reportó un brote de tifus endémico. Y esto fue porque primero fue básicamente personas sin hogar, en los homeless, pero se reportaron también funcionarios del condado que fueron picados incluso dentro de oficinas del condado, referidos por ellos mismos. O sea, no se salvaron ni los que estaban trancados en una oficina. Pero azotó sobre todo a las personas que no viven en casa porque ellos viven entre las ratas, viven entre desperdicios, ahí la pulga pasa con más facilidad a la rata a la persona y fue un poquito incómodo. 2018, hace 7 años nada más, en condado de Los Ángeles. Y ese mismo año se reportó otro pequeño brote también en California, en Pasadena. Así que el tifus no es cosa del pasado, está presente ahí. Pero además de eso, hay muchos países de África y de Asia que todavía tienen tifus. La presencia del tifus ahí es normal, es habitual. ¿Cuáles son los síntomas del tifus? Fiebre, escalofrío, malestar general, dolor de cabeza. Lo mismo del catarro, más o menos. Son los mismos síntomas del catarro sin síntomas respiratorios. ¿Cuál es la diferencia? En el epidémico aparece una erupción que no afecta a la palma de la mano ni las plantas de los pies. Erupción que ve en la palma de la mano, en la planta de los pies, no es tifus. Está perfectamente descartado. Pero además de eso, esta erupción aparece 4 o 5 días después que apareció la fiebre. Pero 2 días después que apareció la fiebre, es frecuente que aparezca confusión mental, estupor y delirio. O sea, la persona tiene trastornos en cuanto a conciencia, en cuanto a conocimiento. En el endémico, la erupción aparece en el tronco y entonces es centrífuga, va extendiéndose hacia las extremidades también. Y no aparecen síntomas neurológicos, son dos aspectos distintivos. En ambos, fiebre, malestar general, síntomas generales, parece que es una gripe, dolor de cabeza, etc. En el epidémico, la erupción que toma todo el cuerpo, excepto la palma de las manos y la planta de los pies, y los síntomas neurológicos aparecen 2 días después de la fiebre. La erupción aparece 4 días después de la fiebre, más o menos. Y entonces aquí aparecen los síntomas neurológicos, que son confusión mental, delirio, coma, etc. Y en el endémico,
pues no aparecen los síntomas neurológicos y la erupción aparece en el centro del cuerpo, en el tórax y abdomen, y va extendiéndose hacia las extremidades poco a poco. Un dato interesante, la fiebre tifoidea no es tifus, no tiene nada que ver con el tifus, pero como tiene los mismos síntomas del tifus, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, erupción cutánea que es muy ligera, mucho más ligera que la del tifus, la roceola tifoidea que se ve en la fiebre tifoidea, yo he visto algunas, muy pocas, no es frecuente, pero he visto algunas y no se me olvida nunca la primera que vi. Y que fue muy, muy impactante porque era una persona que no teníamos diagnóstico, un señor con un síndrome febril, y yo fui de noche a verlo al hospital porque estaba muy preocupado con él. Y fui allá a ver cómo estaba el señor y cuando le pregunto me dice la hija, le salió una erupción, estoy hablando del año 1977, 77 sala E, el hospital León Cuervo Rubio. Y le dice a la hija, le salió una erupción y cuando digo, deja ver que se quita la camisa, Dios mío, era una roceola tifoidea típica. Al otro día casi no la tenía, había que buscarla bien, porque es una característica en la fiebre tifoidea, no en el tifus, que la erupción es ligera y pasa con rapidez. Bien, por las manifestaciones neurológicas que se ven en la fiebre tifoidea y la erupción que se ve en la fiebre tifoidea, la nombraron fiebre tifoidea, o sea que se parece al tifus. Eso estoy hablando de tiempos antiguos, fiebre que se parece al tifus, porque se parecía al tifus, pero no era tifus, ni tenía todo el cuadro clínico característico, ni evolucionaba igual que el tifus. El descubrimiento del vector transmisor del tifus por Nicole permitió que la desinfección con sustancias químicas de ropas y locales y sobre todo de algunas habitaciones y la higiene personal controlaran de forma efectiva la enfermedad. A partir del descubrimiento de Nicole, pues lo que se hizo fue, hay que bañarse, hay que utilizar desinfectantes, la ropa hay que desinfectarla, las personas en riesgo, las habitaciones hay que desinfectarlas para que no quede peor, los colchones hay que desinfectarlos, y esto hizo que el tifus disminuyera considerablemente en el norte de África, en el área de Túnez sobre todo. Nicole recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1928 por su descubrimiento que permitió que el polaco Rudolf Weil, unos años después, desarrollara una vacuna. Ya eso fue por los años 30 y poquito. Weil, entonces ya basándose en esto, aisló de la pulga a la rickettsia, cultivó una modalidad de pulga que no era tan agresiva, empezó a trabajar con ella y consiguió un parásito que es una bacteria atenuada y con esto pudo elaborar una vacuna. Eso fue ya después del descubrimiento de Nicole. Aún existen brotes de tifus exantemático epidémico en algunos países de África y en algunos del centro de América, centro y sur de América. O sea, que el tifus no está desaparecido de la faz de la Tierra, está ahí mismo. Bueno, llegamos al final del tema de hoy, así que hasta el próximo tema, que bueno, será ya dentro de unos días. Hasta luego.